Ahí está, bueno, Bueno, buenas tardes, bueno, buenas noches a todos. Ahí están los que están sumando cielos, que se van a sumar ahora. Muy bien, adelante, Ana. buenas tardes. Vamos a empezar con este escrute. Eh, Como hacemos siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos inspire y nos guíe en lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, vamos a rezar el Ave María. Sabemos que, bueno, esta es una de las tantas advocaciones de María, eh, pero María es una sola. Entonces le rezamos a nuestra Madre también para que ella nos guíe en este escrute. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, este, como hacemos todas en todos los escrutes, vamos a buscar en nuestra Biblia. Hoy vamos a escrutar el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 27. Como dijimos el otro día, este libro de los Hechos es obra de San Lucas, el mismo del cuarto evangelio, y bueno, narra el primer tiempo de la iglesia, incluso el primer concilio que hubo en la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén. Bueno, veamos entonces, buscar en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 a 27. Vamos a hacer como hacemos siempre, leer 3, 4 versiones, buscar, comentar entre nosotros, compartir qué palabra el Señor nos ha regalado, y qué preguntas nacen a partir de esa palabra. Entonces, vamos a empezar a leerlo. 14 del 21 al 27. ¿Alguien lo tiene ya ubicado? ¿Quiere leerlo? Yo lo tengo. Bueno, ¿quién? No hay 41, pero vos Victoria, Victoria. ¿cómo Sí. no? Entonces empecemos, Victoria. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconía y a la Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y en oración y ayuda los encontraron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Prisilia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Italia. Allí se ¿A dónde embarcaron por Antioquía, descendieron a descendieron a Atalía Atalia? y allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Muy Palabra de bien, Dios. te alabamos, Señor.
Muy bien, Vicky. Muchas gracias. ¿Qué versión es? ¿De qué Biblia es? ¿Qué Biblia tenés? Pueblo de Dios. El libro del pueblo de Dios. Muy bien. ¿Quién más quiere leer? Que tenga otra versión. Si quieres yo, Anita. Sí, sí, sí. Quien guste leer. Sí, sí, Lali. Dale. ¿Qué versión tenés? Yo tengo la traducción en lenguaje actual. Muy bien. Te escuchamos. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Ay, creo que sí, está bien, ¿no? Sí, Desde el 20. 21. Sí. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraban líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. Pablo y Bernabé continuaron su viaje y pasaron por la región de Pisidia hasta llegar a la región de Panfilia. Allí anunciaron las buenas noticias, primero a los del pueblo de Perge y luego a los de Atalia. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía, en la región de Siria. En esa ciudad, los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Le contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también ellos pudieran creer en Jesús, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Muchas gracias, Lali. Somos poquitos, así que si alguien más quiere leer, aunque sea alguna de las versiones que ya hemos leído, pero quiere releer con nosotros este pasaje. Leo yo, Cristina. Bueno. Al 27, ¿no es cierto? Del 21 al 27. Sí, del 21 al 27. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, les encomendaban al Señor, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Muchas gracias, María Cristina.
¿Alguien más quiere leer? ¿Quiere compartir con nosotros? Padre, ¿esto es del primer viaje de Pablo? Porque después sería bonito que Sí, sí, vieran, en todas las Biblias está el mapa y se ve el recorrido que ha hecho Pablo. Entonces, no quedarnos con que fue de acá a allá así en el aire. y por ahí es Verlo bueno, en el... le sumo a esa tarea que vieron que esta parte de Hechos de los Apóstoles se nombra mucho las ciudades de Asia Menor. Ujú, Por ahí como hay algunas ciudades que son más importantes que otras, por ejemplo Antioquía, ¿no? Por ahí anotarla, vamos a encontrar en la Biblia varias Antioquías. Aquí se nombra la ujú, de Pisidia, está la Antioquía de Siria, que tal vez es más importante incluso, está la Antioquía de Alejandría, hay varias Antioquías, entonces por ahí es bueno, no a todos les gusta, pero muchas Biblias tienen los viajes de Pablo, ¿no? Y las distintas ciudades en muchas de estas ciudades en todas fueron estableciendo presbíteros, fueron estableciendo obispos, o sea, en esa época no había demasiada distinción, el presbítero era a la bella obispo. Eh, y, y lo importante también es esta conformación de la comunidad, ir conformando una comunidad. Por algo también se expresa este texto en el tiempo pascual, ¿no? Estamos leyendo en la Pascua Hechos de los Apóstoles Ujú. porque es fruto de la Pascua la conformación de la comunidad, de la iglesia, la permanencia de cada uno de nosotros en este cuerpo, ¿no? Que vive del resucitado, de alguna manera. Padre, si quiere leo yo. No, es una Biblia de Jerusalén. Sí, Nubia, con mucho Ah, gusto. bueno, Te buenas escuchamos. tardes. Hola, Buenas Nubia. tardes, ¿cómo están? Muy bien, Bueno, qué gracias. pena que un tricito me, porque bueno, es que se me olvida a veces la hora. Yo pienso en ustedes que allá son las 8 y de aquí son las 6. Ah, Así bien. entonces pienso, ay no, a veces me hago como esa idea y no, por eso, pero ahí caigo en cuenta. Bueno, entonces lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 21 al 28, ¿cierto? Al 27. Al 27, sí, bueno. Ujú. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Palabra del Señor, Te a alabamos, palabra de Señor. Dios, te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Nubia. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya hemos hecho varias lecturas desde varias versiones. Eh, Padre, no sé si hay alguna canción para compartir. Tengo una, si querés, Bien, Ana. Lo bueno, ¿cómo importante hacer? entonces que ahora, sí, una canción que ilumina un poco sobre lo de
esta tarea evangelizadora de Pablo y Bernabé, pero sería lindo que cada uno busque su palabrita, ¿no? En el texto, Sí, que padre. nos ilumine, ¿no? ¿Les parece? Ahí va, entonces Ujú. Sí, padre. comparto, Ana. Sí, padre, muy bien, gracias. Espérate, déjame- esta es la que tengo que compartir. Yo quiero ir los lugares, visitar a Jesús, compartir. Hay peligros, hay dolor, hay angustia, tentación, solución. Llevaré a nuestro plan, no falla, sin falla. Como Pablo y Bernabé, testigo de Dios quiero ser, nuestro plan, no falla, sin falla, falla. Como Pablo y Bernabé, testigo de Dios quiero ser. Al disfrutar con Jesús la gran verdad predicar es vivir. Puede servir enseñando a los demás que tendrán. Sé que está nuestro plan. Y delante, quiero ser, pues no falla, sin falla, falla. Como Pablo y delante, quiero ser. Qué bonito. Bueno, después de haber escuchado esta canción que nos refuerza lo que hemos leído en este libro de los Hechos, seguramente el Señor nos ha inspirado alguna palabra que nos resuena más que las demás. Entonces vamos a comenzar a compartir esa palabra y a ver qué preguntas salen de ella. Cómo el Señor nos trae esa palabra y cómo nos la actualiza. Así que si alguien ya tiene su palabra y quiere compartirla con nosotros, lo escuchamos. ¿Alguien quiere compartir su palabra con nosotros? Bien. Nubia. Anita. Sí, Nubia, te escuchamos. Sí. Gracias. El versículo 23. Después de hacer oración con ayunos. La palabra oración. Oración. Señor, que ya había hecho una oración mental. Bueno, Señor, sin oración, sin comunicación contigo, no somos nada. La oración nos une a ti en intimidad, en silencio. Conoces nuestros deseos, nuestros problemas, Señor. La oración y tu palabra
deben ser lo más importante en nuestro diario caminar. Señor, ¿a dónde iríamos si no fuera por ti? ¿Qué haríamos, Señor, si no fuera por ti? Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Hago esta oración para como hacer visible la importancia de la oración y de comunicarnos con nuestro amado Señor día a día. ¿Sí estuvo bien? Sí, muy, 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 muy bonita la oración. ¿Y qué preguntas te ¿Qué salen a preguntas con respecto partir a de la palabra oración? oración? Señor, no, espérate. Si yo no oro, ¿cómo puedo ser un fiel discípulo y misionero? Señor, si no oro, ¿cómo puedo llegar un día a ti, al encuentro contigo en la vida eterna? Señor, ¿qué haría yo si no fuera por tu presencia viva y de resucitado en mi vida, en mi camino? ¿Podría algún día perderme si no oro, Señor? Esas serían mis preguntas. Bueno, novia, muchas gracias. Y es así, podemos preguntarnos, a veces parece de esas verdades de perogrullo, ¿no? Algo que se sobreentiende, pero nos podríamos preguntar, ¿yo dedico un tiempo a la oración? Los que están cerca mío, veo que si oran, los invito a orar, los ayudo en la oración, yo pido ayuda en la oración, pido a alguien que me ayude, me enseñe a orar, que al final, como decían tantos santos, orar, sobre todo una, Santa Teresa, que era de hablar de amor con el amado. Entonces, hablo con el Señor. Sabemos que no tenemos que trasladar esa relación que tenemos con nuestros contemporáneos, con nuestra familia, con la gente con la que nos vemos siempre, trasladarla en este momento a la relación con Dios. Porque si yo no hablo con la gente que está cerca mío, no la voy a conocer nunca. No me voy a enterar qué me pasa, qué quieren de mí, en qué los puedo ayudar. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si yo no oro, no voy a profundizar en el conocimiento del Señor. Entonces, el padre Alfredo está anotándonos ahí un montón de preguntas. ¿Qué oración espera Dios de mí? ¿Qué palabras o cuál es el contenido de mi oración? ¿Qué es orar de corazón? No es hablar como loro con el Señor, no es repetir el rosario así pensando en otra cosa. Es hablar 2 palabras, pero de verdad conectado en intimidad con el Señor. La otra pregunta que pone el padre Alfredo, ¿mi oración es un cumplir o la oración es realmente el corazón que se expresa con toda sinceridad? Otra pregunta que pone el padre Alfredo, ¿encuentro fuerzas en la oración o qué es lo que busco en la oración? A veces sabemos que por ahí hasta nos pasa a nosotros también, que oramos cuando necesitamos, rezamos, nos acercamos al Señor cuando necesitamos, pero como ha puesto acá el Padre, ¿qué es lo que busco en la oración? ¿Sabe cómo decimos acá en Colombia? Perdona que te interrumpa. Sí, nos volvemos pirigüeños. Sí. Pirigüeños. Sí, pero yo creo que al Señor les debe encantar que seamos pedigüeños, pero que también seamos agradecidos. Sí. Y que los reconozcamos como nuestro Dios, y no solamente como un proveedor o alguien a quien acudimos cuando necesitamos. Es Dios. Mi oración no tiene que ser solamente de pedido. Tengo que alabar, tengo que agradecer.
Gracias, Anita. No, a vos, Nubia, a vos. Muy bonita esa oración, esa palabra. ¿Mm? ¿Alguien más tiene esa palabra oración? Bueno, nadie tiene esa palabra, entonces compartamos otra palabra. ¿Quién quiere decirnos qué palabra les mostró el Señor? Ana, Sí, Ramón. buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Lindo, lindo. Yo tengo la palabra después, Después. en el versículo 21, apenas empieza. Ajá, sí. Y la ¿Y pregunta qué? que me dice, ¿qué hago después? ¿Dejo a Dios para después? Mm, ¿Estoy primero yo y después lo demás? ¿Cuándo llega ese después? Los domingos voy a misa. ¿Y después qué hago? Hago una oración. ¿Y después? Esa es la pregunta. mm. Como ver el futuro, ¿ah? Cómo continuar, como la perseverancia, cómo continúa la historia, el después. Como Bien, dice en el versículo 22, primero debemos sufrir y después ver el reino de los cielos, así o es. algo así, dice, lo veo bien ahora. Sí, pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así es. Este, ¿Y qué es lo que le pasó a Jesús? La pasión para llegar a la glorificación, ¿no? Al Eh, encuentro con tu Padre. Pareciera que ese después, ¿no? Puede tener como un doble camino de reflexión, ¿no? Por ahí parece como que por el lado del reproche o del lado, ¿no? De un poco negativo, como diciendo, bueno, ¿y después qué? ¿No? Ese después qué. Es como, ¿no? Como que a veces te pareciera que hay una decepción ahí, porque, porque uno ¿no? Ese después que uno, por eso digo como negativo, ¿no? Pero también puede ser un después que invita, un después que exhorta, ¿no? Lleno de esperanza, ¿no? Es como diciendo, bueno, no tiene la última palabra lo negativo, sino que hay un después. Con Dios siempre hay un después. Con Cristo siempre hay un después. Dios espera la decisión de mi después, ¿no? Me explico como que esa doble manera de abordar esa palabrita, ¿no? Ujú. Ojalá que nos ayude Como- a rezar, a ver cómo, bueno, de eso se trata el escrute, cómo podemos incorporar palabras que nos ayuden a rezar. Ujú. Bien. Como que en un después sería como lleno de incertidumbre o desconfianza o duda, y el otro es, como decía el padre, lleno de esperanza. Hay algo después. ¿Mm? Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene esa palabra? Sí, padre. No, como la muerte, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? La Hay muerte ejemplo. si tiene la última palabra, uno puede decir, no hay un después, la muerte definitiva. Y nosotros los cristianos decimos, no, no, hay un después. Ujú. Ahí está el ejemplo con el tema de la muerte. Pero así como decimos la muerte, también podemos decir el pecado, ¿no? El error, la culpa, ¿no? Hay un después definitivo que provoca muerte y hay un después lleno de esperanza, lleno de gloria, lleno de Pascua. Ujú. Qué bonito. Esa es la idea. Después lleno de Pascua. Así es. Así debe ser, así debe ser. ¿No? Mm. Bueno, entonces, ¿quién más quiere compartir su palabra con nosotros Listo, ¿quién es? o agregar algo sobre esta palabra después?
Yo tengo otra palabra, Anita. Sí, sí, Lali, decinos. Dice el versículo 22. Allí visitaron los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. Y esa es mi palabra, confiar. Confiar. Y es muy, muy amplio. Y las preguntitas son que me hago. Confío plenamente, Señor, en tus designios. Alimento a diario mi confianza en ti, Señor. Pongo con total confianza mi vida a tu cuidado, Señor. Bien, gracias, Lali, gracias. Muy bonito. También podríamos preguntarnos qué testimonio doy, o sea, con esto que vos decís de si confío, ahí o no confío, estoy dando un testimonio, estoy mostrando mi fe. Si me dejo agobiar por la situación, si pienso que no hay un después, no tengo confianza, mi fe no está. Yo creo que también en este sentido, esto de confiar, creo que nunca terminamos del todo de confiar. Es como que siempre pareciera que Dios todos los días nos pregunta, nos vuelve a proponer esto de la confianza, ¿no? A veces uno dice, sí, yo como que cómo no voy a confiar en Dios, es como que demasiado tonto decir no confío, pero en el fondo, siempre como que nos falta medio para el peso, no sé si ha pasado, como que uno, sí, Sí, así es. y yo digo, sí, racionalmente confío en Dios, claro, pero lo siento como una exhortación, como diciendo, no, pero confía, ¿no? O volvé a confiar, o a ver, purifica tu confianza, ¿no? No sé si me explico. Sí, Acertar, sí, padre. renovar tu ardor, ¿no? O sea, Ujú. la pregunta podría ser, ¿qué contenido tiene esa confianza? ¿O de dónde nace esa confianza? ¿Qué, qué es lo que Dios me está pidiendo para crecer en confianza, ¿no? Dios. bien. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más tiene esta palabra confiar del versículo 22? Yo creo que en mi versión es, acá en mi Biblia dice perseverar en la fe. No dice confiar, creo que es perseverar, la palabra que está puesta en cambio de confiar. Y en la mía también dice permanecer en la fe. Uy. Por lo que está mostrando que esa fe tiene sube y bajas. Entonces, perseverar firmes, confiar, no claudicar en esa fe. Y mi palabra es confortaron, también en el 22. Y me parece que está relacionada con perseverar, con confiar, con permanecer, porque fueron Pablo y Bernabé y confortaron a los discípulos, los apoyaron, los acompañaron, con todos estos problemas que habrán tenido, haciéndoles ver que no es fácil seguir al Señor. Entonces yo me pregunto a partir de esta palabra, ¿qué es lo que me conforta a mí? Me conforta un momento de oración, me conforta saberme
salvada. Me conforta estos momentos de intimidad con el Señor, en la oración, en la adoración, o busco confortarme de otra forma, como pasa con mucha gente que no encuentra confort en otra cosa, en estar sano, que nos pasa a todos, queremos estar sanos, pero a veces en medio de la enfermedad encontramos un momento de paz al estar en contacto con el Señor, pero contacto íntimo. Entonces, ¿qué es lo que me conforta a mí? ¿Dónde encuentro mi seguridad, mi calma, mi sosiego? ¿En dónde me siento segura? ¿Mm? Y me parece que eso es lo que quisieron hacer Pablo y Bernabé con los discípulos de estas ciudades donde habían viajado. Sabían Pablo y Bernabé que no iba a ser fácil. Entonces quisieron acompañarlos para hacerles ver esto. Había que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino. Y capaz que les hayan contado las que pasaron ellos también, Pablo y Bernabé, para seguir firmes en la fe. Entonces, bueno, mi palabra es confortaron. ¿Alguien más tiene esa palabra? A mí me venía también, Ana, esto como un llamado, ¿no? A imitar a Pablo y a Bernabé, porque es como que uno necesita ser confortado, ser comprendido, ser sostenido. Es como que esa palabra orando esa palabrita, salen como varios sentimientos, varias acciones, pero me venía lo de un apostolado pascual, ¿no? Cómo nosotros damos testimonio del resucitado confortando. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Quién necesita ese? Porque claro, yo sí necesito, pero bueno, salí de mí, salgo de mí y busco, ¿no? Llevar luz en la Pascua. ¿Quién necesita ser confortado? Porque Pablo y Bernabé eran perseguidos, eran echados, necesitaban ellos ser confortados, pero ellos salieron a confortar. Iban a confortar a los otros, Claro, sí. claro, por eso Sí. digo, qué lindo que uno pueda tomarlo como un llamado a un apostolado, a un servicio, a un carisma también, Ana, un carisma, tal vez, porque a veces uno no es un esfuerzo propio, sino que una gracia que Dios da para servir. Padre, Y ahí por ahí va la cosa de la alegría, ¿no? El carisma es un testimonio de la alegría. Sí, Eli. tengo la palabra misión. Bueno, adelante, adelante, a ver. ¿Qué versículo? Leo la segunda. Ay. No me fijé. En el 26 me parece que está. Sí, para realizar la misión que acababan de cumplir. 26. 26. ¿Cómo se revela una misión? ¿Son las tribulaciones o pruebas, preparación o parte de la misión? ¿Son simultáneas? ¿Son un anticipo de que puede llegar la gracia de Dios para la misión? ¿Tengo otras más? ¿Puedo seguir? Sí, todo lo que ¿Es en tenga. la oración contemplativa que puede revelarse una misión? La misión, el Señor siempre la encomienda de a dos, como a Pablo y Bernabé. Todos tenemos alguna misión. Y cuando hablaba ahí de Pablo y Bernabé, o sea, cuando me preguntaba si era de a dos, pues, como que se revela de a dos, se me vino a la mente dos o más en mi nombre y yo estaré presente. Después, ¿puede ser que una misión sea llegar al silencio? Y la última, ¿cómo se relaciona la misión con entrar al reino de Dios? Todo eso me pregunté. Para un retiro espiritual. Ahora no sé en qué momento me las voy a responder a todas esas. Tenés un programa de preguntarle mucho. un retiro de una semana. Sí, sí. Alguna se va a responder. Sí, está bueno, está bueno. Y qué bueno que lo compartamos porque al que le quepa el saco que se lo ponga, ¿no? Yo relaciono con
hablar de misión con mi palabra porque es lo que yo sentí. Mi palabra es paganos y a mí me da mucha alegría la evangelización a gente que es pagana en la actualidad, que no han tenido acercamiento a la iglesia ni nada. Me parece, me resulta muy satisfactorio y encuentro en eso misión. Eh, me cuestan más los judíos. ¿Y quiénes son los Y paganos? justamente con esa palabra yo le decía al Señor, le preguntaba esa sí, esa es mi misión. Y que esa era mi pregunta. Porque definir esto de la identidad esa de paganos, a veces los que nos creemos cristianos, a veces tenemos un pensamiento pagano, un comportamiento pagano. Entonces, esto de evangelizar y evangelizarnos, y Sí, a mí lo que me vieron que ahora se habla de una nueva evangelización, una re-evangelización. gusta, Eh, Hoy en día vieron que no podemos decir, qué sé yo, América Latina es cristiana. ¿Hasta qué punto? Antes nos jactábamos, ¿no? 90% de la población es católica. Ah, sí, muchas veces, en muchos aspectos, parecemos paganos, ¿no? sí, a mí lo que me gusta del decir del paganismo es la sinceridad. Eh, ¿Te gusta el tengo, paganismo? No te entiendo por eso. decir del paganismo, es que tengo gente que de verdad que no cree, que me rodeo de gente que no cree, pero son tan sinceros y por ahí mucho más cristianos que uno, de, de buena gente, ¿entendés? Son buena gente, capaz que no creen, Mm. o sea, pero no es que sean malos, No, sino que no. no, Sí, o sea, pagano no necesariamente es sinónimo de malo, sino que tal vez de no tener a Cristo, ¿no? En el corazón o a ver hasta dónde, por eso es como es una palabra como que nos interpela, ¿no? En muchas cosas podemos ser paganos en la forma de, pero, pero bueno. Pero sí está bueno, subrayo al principio, Cristi, que decías que lo sentías como un llamado, ¿no? Bueno, misión. Dios está confirmando, tal vez con este escrute, ese llamado a la misión, a ese nuevo Areópago, ¿no? Porque San Pablo predicaba a los paganos, sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera, no? ¿En qué Claro, lugar? claro. Los nuevos lugares de buscar paganos en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, en el boliche, en la cancha de fútbol, en la verdulería. Uf, hay un montón de lugares donde uno puede sembrar. Sí, sí. Igual no es tan que, como que yo no encuentro tanta hipocresía en la gente del paganismo, pero sí la hay, porque he estado con dos chicos de polos opuestos que consumían drogas y amigos míos de la infancia, que los encontré grandes. Y uno de ellos se escudaba la práctica de fumar marihuana bajo el tema medicinal y la botánica, las plantas y no sé qué. Y el otro, que era más, como digo yo, el pagano sincero, se me da vuelta y me dice, ¿cómo molesta a la gente que quiere justificar lo que está mal? Está mal, Cristina, lo que hacemos, no hay que fumar marihuana. Causa gracia. Y ahí descubrí, habían hipócritas paganos, porque el que se estaba queriendo escudar atrás de la ideología de la botánica se quería excusar. Y después me encontré con una amiga, ex consumidora, y le digo, me había caído re mal eso, porque digo, qué hipócrita, me cayó mal. Y me dice mi amiga, es tanto el dolor que tiene que necesita fundamentar o escudarse con algo, así como justificar su consumo eh, de una manera Sí, como, lo que pasa, Cristi, que esa hipocresía o falsedad o doble o escudo remite a la herida y eso
eso es humano, no es tanto del creyente o no creyente, porque eso todos tenemos, digamos, heridas y cosas que sanar. Lo que pasa es que los que somos cristianos, nos creemos un poco más cristianos que el pagano en este caso, por ahí podemos tener las herramientas más a la vista, ¿no? Las herramientas espirituales, que tal vez el pagano no alcanza a ver y busca solución y se equivoca. Bueno, este, por eso yo Claro. vuelvo a subrayar eso, lo del principio, cómo puedo evangelizar, cómo puedo anunciar una verdad, cómo puedo iluminar, ¿no? Para que el pagano no sea el que está lejos, sino que estamos metidos, no tener miedo a meterse en el mundo pagano Claro, para claro. evangelizarlo, no para paganizarnos nosotros, ojo. Sí, sí, aparte la inculturación se llama, o sea, Claro, una claro. amiga, pero yo le decía que Bueno, si Jesús Cristina. hubiera venido acá a la Argentina y a Córdoba, que no hubiera sido el vino, que hubiera sido un Fernet, le decía yo a la bebida de amigos, y se reían. Pero, o sea, también tener en cuenta eso, ¿no? Cada uno tiene su cultura, sus tiempos, Claro. y, y claro, como un cura amigo me decía, Jesús vino a una cultura determinada y dentro de esa misma cultura evangelizó. Claro, sí. Bueno, que surjan lindas cosas. Ahí está, a ver si se pastorean mutuamente ahí con Ana. Bueno, está medio lejos ustedes capaz, pero Cristina vive en San Martín, Ana. Ah, sí. Ah, mira. Están más o menos Yo cerca. soy de, yo soy de Guaymallén, Cristina. Ah, mira, ajá, Mira. A ver si se encuentran Ajá. un día y se pastorean Ajá. ajá, sí, Ajá. Mira. y hacen el escrute ¿en qué parte mendocino. Desde una bodega. Ajá, exacto. Y le hacemos, ajá. Ana, en qué parte de Guaymallén? ¿Qué parroquia? Santa Ana. Ah, mi tía es de Santana. El padre Ah, Ale está ahí. sí. Sí, está el padre Alejandro. Sí. Dale, dale. Pero Sí, mira, sí, sí. vamos a terminar siendo Ah, parientes. vamos a terminar siendo parientes. El Ajá. asesor de la RCC, el padre acá, el asesor de la RCC acá en Mendoza. Ay, Sí, Dios qué mío. bueno. Bueno, después Mira. pónganse Después charlamos. después Después charlamos. dale. Este, también esto que hace tu amigo de querer darle una explicación, es en parte un problema psicológico, es una negación que está haciendo del problema que tiene. Querer Claro, decir es por esto, es por aquello, es por lo otro, y está negando que de verdad está en un problema. claro, ese es el Y- problema, el que no es sincero, le cuesta sanar el doble, porque claro, no, como no reconoce lo que tiene, mm, es mucho más complicado. es complicado, sí, ¿Sí? sí, así es. Bueno, entonces, Eli nos había hablado de su palabra que era misión, que se había hecho tantísimas preguntas, Sí. tipo, como dice el padre, para armar un retiro, y Cristina nos dio su palabra paganos. ¿Alguien tiene estas dos palabras? ¿También el Señor les ha dado estas palabras o pasamos a otra? Janet está escribiendo que su palabra es evangelizando. Pero antes veamos si alguien tiene la palabra misión o pagano. Bueno, pareciera que no. Janet, ¿querés contarnos tus preguntas? Se desconectó Janet. Se parece que... Pero Tierra está ahí. llamando a Luna, llamando a Chihuahua, llamando. No me escucho bien. Ah, bueno. Bueno, si querés escribir las preguntas, Janet, las leemos. ¿Mm? Yo tengo otra palabra, Ana, mientras A tanto. ver, padre. Escribe Janet. Yo tengo una palabra sin alusión a nadie, pero mi palabra es anciano. Bien. Eh, que presbítero, Ujú. en el versículo 23 dice, habiendo designado presbítero, no habían, designaban presbítero, ¿no? Anciano.
Eh, a mí la pregunta, primero, en esto de que es un designio, ¿no? Ellos designaron, ellos eligieron, Dios designa, Dios elige. Eh, por supuesto que esto tiene una alusión directa al sacerdocio, ¿no? El que está, el que está el anciano es la cabeza. Pero a mí esta palabra anciano me llevaba a pensar en una determinada madurez, ¿no? Ujú, Eh, y que en este tiempo de Pascua, qué tan anciano, qué tan presbítero, qué tan maduro me encuentra Dios, esa pregunta, ¿no? Si soy un presbítero, si soy un anciano, si soy una persona sólida, ¿no? De eso se trata esta palabra, ¿no? Eh, para iluminar a otros o no. ¿Qué tanto ujú, puede ser? Lo contrario a presbítero es el puber, ¿no? El niño, la persona que no inmadura, ¿no? ujú, Eh, por ahí, esto otro de que hablábamos recién de pagano o de de pocas luces interiores, quiero decir, ¿no? Así que ujú, bueno, para mí fue como un llamado a profundizar en una madurez de la fe. Y en ese sentido todos estamos llamados a ser presbíteros, ¿no? No en el sentido de ordenado, el orden sagrado, sino en el sentido de ser maduro en la fe, un crecido en la fe, una persona anciana, es una persona que, vieron que paradójicamente nadie quiere ser anciano, como que todos no queremos, es como que nos negamos a la vejez de alguna manera. ujú. Pero acá en la Biblia, esta vejez o esta ancianidad o esta adultez, hace alusión directa a un crecimiento en la fe, a una persona que confirma en la fe a los demás. Siento como un llamado concreto, ¿no? Y con más razón en este tiempo de Pascua. Eso tendrá que ver con lo que en el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, el Matusalén, que vivió 900 y tantos de años, otro que vivió también tantísimos años. Y Eh, ahí, te- ahí está más asociado en el Antiguo Testamento a la bendición de Dios, como que una larga vida y muchos hijos. Todo eso tiene alusión a la bendición de Dios. Entonces, una persona que tenía muchos años o que tenía muchos hijos, mucha descendencia, era como más bendecida. Por el Ujú, contrario, la persona que no tenía hijos, por eso todos los casos en la Biblia que no se sienten maldecidos porque no tienen hijos. ujú. Eh, entonces, en este caso, eso más como del Antiguo Testamento, pareciera como que la edad está en alusión directa a la bendición de Dios, ¿no? Eh, Acá la palabra presbítero, creo, habría que hacer un estudio más exegético de esta, pero no hace alusión directa a la edad cronológica, sino a una condición de fe, de una madurez de fe. Son las personas, los ancianos o presbíteros son los que tienen más, los que son más sólidos en la fe y por eso conducen a otros. Eso, Ujú. Ahí Eh, está. por eso sigue, están al frente de... eso es exactamente, padre, la madurez en la fe, ser anciano o presbítero. Claro, porque por ahí yo puedo ser una persona grande de edad, pero totalmente inmadura en la fe, o pagana, Ujú. como es. Pero también Ujú. puedo tener 25 años y ser una persona madura, ¿no? O Firme en la fe, claro. firme, claro, exacto. Ujú. O con mucha sabiduría, padre. ¿Será? También la sabiduría interior, ¿no? Ajá, Espiritual. gracias. Bien. Bueno, quienes no han hablado y quieren compartir con nosotros su palabra.
Pili, ¿cuánto hacía que no te veía? Ya sí, es que es un poquito difícil porque son las 5 de la tarde acá, entonces es la mera hora del trabajo. Claro, se Oye, complica. y tengo que recuperar todo lo que fui a gastar allá en Tierra Santa. Y bueno, ahora hay que ahorrar. Sí. Ujú. Bueno, mi palabra, no sé si me explico bien porque yo sola me entiendo adentro de mi mente, pero ojalá me pueda dar a entender. Mi palabra es en el versículo 30 y en el versículo 30 dice, somos uno, pero bueno, es somos. Ay, Pili, vos estás leyendo el Evangelio. Y entonces, ay, Es hecho, perdón, es hecho, acuérdate, mañana es el Evangelio. ay, no, entonces yo tengo la del Evangelio, perdón. Déjame, Hechos 14:21. Bueno, que alguien más diga mientras veo esa palabra. Bueno, bueno. Perdón, Hechos No, 14. por favor. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere compartirnos su Gracias, palabra? Padre. 21, ya lo vi. Del 21 al 27, Pili. ¿Alguien más quiere compartirnos su palabra del libro de los Hechos? Anita, parece que está fallando la señal en algunos sitios. ¿Sí? ¿O es que nos Sí, quedamos sí, todos en aquí se ha ido. silencio? Ah, Aquí se fue un momentico. bueno, vamos a esperar a Pili Ay, que Dios. nos comparta su palabra. A mí me gusta subrayar esto de que sea una herramienta para la Pascua, ¿no? Que cada uno en esta Pascua, por ahí la palabra que le tocó a cada uno o las palabras que se han dicho, uno puede elegir también o unir la palabra que me tocó a mí con una palabra que ya se dijo y por ahí ir como incorporando herramientas para rezar. Y tal vez la palabra de hoy, si pueden mañana unirla a la de mañana, también podría ser un lindo ejercicio, ¿no? Ujú. Tener eh, luz interior, ¿no? Un lindo ejercicio pascual. Fíjense con esto de los presbíteros, interesante cómo la primitiva comunidad, Pablo y Bernabé, los primeros apóstoles, que eran obispos, ¿no? Prácticamente no había mucha distinción en el orden sagrado, en esto del diácono. Vieron que para el orden sagrado hay 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Eh, Pablo y Bernabé, o los primeros evangelizadores, iban constituyendo estos presbíteros, ¿no? Estas cabezas. eh, por ahí para hablar de episcopo, ¿no? De obispo, se usan otras palabras, pero es como un presbítero que episcopo, episcopeo es la persona que está como supervisando, ¿no? Por eso por ahí a veces usa esto de supervisor, o de la persona que está por encima de, ¿no? El que está como en la atalaya mirando el, ¿cómo se llama? La torre de vigilancia. Son distintas imágenes del mismo sacramento, del mismo orden sagrado, ¿no? La persona que Dios elige para conducir, por ahí las palabras van teniendo especificación del sacramento. Si me pongo a hablar del diácono, que también es una palabra griega, que significa servidor, o sea, hay un aspecto del misterio, ¿no? La persona, por más que sea presbítero, no deja de ser diácono también, ¿me explico? O por más que sea episcopo o obispo, nunca deja de ser presbítero ni nunca deja de ser servidor, diácono, ¿no? Eh, Son aspectos de un mismo misterio: el misterio del llamado, el misterio de la entrega,
me surgía esto pensando un poco a la luz del Evangelio de ayer, ¿no? Del buen pastor, cómo Dios llama al pastor, al pastoreo, a algunas personas que reciben el orden sagrado. En el fondo todos estamos llamados al pastoreo, también en la casa, en la comunidad. Como hoy también estamos hablando de esto de presbítero, pero bueno, ¿en qué medida? Por supuesto, no todos están llamados a ser sacerdote en el orden sagrado, pero sí de alguna manera Dios llama a, así como llama al pastoreo, también llama a esta madurez en la fe, a este ser presbítero o anciano, diácono, servidor, ¿no? A ver cómo puedo ir descubriendo este llamado que Dios me hace al, al servicio, a la Al entrega. servicio. Bien. Listo. Bueno, A ver, es en el... ay, no lo subrayé. Pero bueno, mi palabra es predicaron. Predicaron. bien. Entonces, una de mis preguntas es, ¿predico con mis acciones? ¿Predico con mis obras? ¿Doy fruto y así predico? Ayúdame, Madre, a ser más humilde, a amar más a mis hermanos hasta que duela, para que así tenga mayor caridad al prójimo y así dar testimonio y pueda predicar en mi actuar. Ujú. Bien. A mí me gustaría platicar un poquito de lo que viví en el viaje, no del viaje mismo, sí del viaje internamente, puede ser, o lo Sí, que te estaba escuchamos. viviendo. Sí. Bueno, fue sensacional en todos los aspectos y todo, pero el Señor me ayudó como que cuando llego a casa aterrizo todo y como me puso como un dron hacia arriba para yo poder ver todo lo que había sucedido en todo el viaje. Y, y bueno, creo que es una gracia el darte cuenta de toda la miseria que tenemos como, como humanos y como católicos que tenemos una verdadera y vasta riqueza en todo lo que es nuestra religión, en todo lo que son nuestra historia, en todo lo que tenemos de pues lo que han escrito los padres de la iglesia y todo lo que somos, todo lo que representa el Antiguo, el Nuevo Testamento y todo, a pesar de tanta grandeza que tenemos y a pesar de que de repente creemos que sabemos algo y que seguimos estudiando y que diario estamos al pie del cañón por gracia de Dios nada más, mm, es hermoso darte cuenta que tenemos demasiada miseria el humano y que demasiada soberbia, vanidad y poca caridad al prójimo. Am, de repente habían situaciones en donde pues, todo el mundo se iba con una persona que obviamente pues sí se portaba medio mal o de repente se le hacía tarde o algo y claro, te enojas porque es falta de respeto al hermano, pero también empiezas a ver esa falta de caridad tan grande que con una cosita así, por lo mismo que estamos y tenemos tanta, como decía el padre ahorita, tenemos, o sea, no hemos sanado muchas cosas de bebés o de algo que nos ha pasado, que con una cosita, ¡pum!, estallamos. Entonces, de repente, pues una persona se ríe de esa persona, otra persona critica, otra persona se enoja, otra persona empieza a hablar, a murmurar y todo eso. O sea, ¿cómo dejamos entrar al malo en un segundo? En un segundo. Y también, o sea, a lo mejor tú no es así, pero en lugar de defender o de decir, oigan, estamos aquí para peregrinar o X cosa, te dejas llevar y te quedas callado. Entonces, híjole, de verdad que es hermoso darte cuenta de cómo nos falta crecer en el amor. Muchísimo, muchísimo. A pesar de que Dios nos llevó por rumbos maravillosos, porque estamos conociendo lo que pasó, lo que lo laceraron por mi culpa, por mis pecados, a pesar de que estamos experimentando, porque nos dejó experimentar muchas emociones y muchas cosas de lo que él padeció o de lo que también él te amó y todo por amor lo dejó hacerse, por rescatarnos, por darnos un cielo y algo maravilloso. O sea, seguimos siendo
pequeñísimos y seguimos obrando de la manera que no quisiéramos comportarnos, ¿no? Entonces, esto lo pongo porque vi muchas cosas de eso o gente que tiene muchos dones y muchas cosas y que tú esperas otra cosa, ahí te dice el Señor, no, solamente me ves a mí, dice el Señor, ¿no? O sea, yo soy el todopoderoso, yo soy el que te está enseñando, yo soy el que tienes que imitar. Entonces, definitivamente, a veces nuestra predicación no es nuestro ejemplo. Y yo le pido al Señor, de verdad, en esta noche, para ustedes, en esta tarde, para mí, que nos dé esa gracia de estar cada ratito y cada segundo. Y yo creo que sí, porque Él no se queda con nada en el crecimiento y poco a poco nos da la gracia de que inmediatamente que la regamos o inmediatamente que viene la tentación y estamos cayendo, nos está ya el Señor como diciendo, ya no podemos, eh, no nos deja caer más tiempo, pero sí te duele caer, porque no lo quieres ofender, quieres amar más. Y como dice San Pablo, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo mío. Muy bien, gracias Pili. Y esto sirve para dar testimonio, ¿no? Creo que se engancha el testimonio que acaba de dar Pili, se engancha con lo que cada uno fue saliendo, con esto de que habló Cristina, que habló, ¿no? Esto de evangelizar, de misionar, de cómo el mundo necesita hoy, como en el libro, este libro que estamos leyendo de Pablo y Bernabé, se vuelve tan actual, ¿no? Tan actual. El paganismo que puede llegar a nuestros corazones de muchas maneras y cómo cada uno de nosotros está llamado en este tiempo de Pascua. Por eso es tan linda la Pascua, ¿no? Porque necesitamos esa gracia que ilumina, esa gracia que sostiene, esa gracia que enamora, esa gracia que da fuerzas, que a veces nos cansamos, nos confundimos muy fácil, ¿no? Muy fácil. Así que bueno, adelante, adelante. Bendito sea Dios que tenemos estos espacios donde podemos reflexionar un poco, frenamos y damos, a ver qué tuerca hay que ajustar. Ajá, bien. Bueno, Ana, Corregimos el camino. claro, Tratamos de corregirlo. ¿No? bendito sea Dios que tenemos esa Sí, oportunidad, claro. Ana, ¿te claro, parece y que... Ah, sí. ¿qué iba a Sí, decir? no. No, iba a decir que y eso se ve en este versículo 22, que ya habían Pablo y Bernabé habían pasado y habían establecido estos presbíteros, pero vuelven a confortarlos y los exhortan a perseverar en la fe. Y como que les avisan, no se preocupen porque ahí van a haber problemas, ahí y van a ver pero perseveran. Claro, Entonces, bueno, esto es lo que se nos dice siempre y siempre tenemos que estar atentos a eso, que más allá de los problemas y las tentaciones, tenemos que tratar de mantenernos siempre siguiendo al Señor, perseverar en la fe claro. y tratar de no caer, pero si caemos, tampoco torturarnos y sentirnos la peor persona del mundo. Somos humanos y somos pecadores. Y Jesús lo sabía, por eso nos deja el sacramento para curar ese error. Así que bueno. Bueno, ¿alguien más quiere compartir alguna palabra o algún pensamiento, una reflexión, algo que nos quieran contar? Si no, ya vamos a ir terminando por la hora. Pedimos a Ramón que nos haga su resumen. Ahí está. Sí, Padre. Las palabras fueron oración, después confiar, permanecer, confortaron, misión,
pagano, evangelizando, anciano y predicaron. Esas fueron las palabras, Padre. Bien. Bueno, entonces, mañana nos reunimos los que puedan, los que estemos, para ver el Evangelio. Eso. Pili ya lo tiene hecho, ya tiene la palabra elegida y las preguntas y todo, así que más vale que mañana estés, Pili. Yo no voy a estar, tengo reunión de catequesis. Primero Dios, así será. Oigan, y antes de irme rapidísimo, la verdad que ahorren porque viene el viaje en noviembre, ¿verdad, Padre? Para Belén, y es sensacional. El Señor nos regaló muchas gracias, nos hizo estar en lugares increíbles, pudimos estar en oración y como que cuando estás ahí es muy rápido todo, pero de verdad nada más llegas a tu casa y tienes un rato de silencio y el Señor te empieza a hablar y te empieza a decir qué hizo en cada lugar y te empieza a transformar y te empieza a abrazar y, ay no, dices, o sea, ahora lo estoy viviendo más que cuando estaba ahí. De verdad vale mucho la pena. Sí, sí, cada lugar por eso se dice que la Tierra Santa es el quinto evangelio, ¿no? Sí. Uno viendo los lugares, estando en los lugares, cada vez que uno lee el evangelio, se activa, yo estuve ahí, yo vi, yo estuve. Así que sí, ojalá que todos puedan tener esa gracia, ¿no? Aparte están nuestros hermanos cristianos que no tienen nada y ellos viven de nosotros, entonces ojalá pudiéramos de verdad ir, Sí. estar ahorrando poquito y sí se puede. Cuando le pides al Señor yo no tenía nada y pude ir. Sí se puede. Confiar. Bien. Confiar. Gracias. Así. Bueno, cerramos, Padre, entonces Sí, el adelante, escrute. vamos a poner todo en manos de Dios, lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, que le pedimos ese mismo Espíritu Santo que descienda, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, Espíritu de fortaleza, que descienda sobre cada uno de nosotros, así como descendiste en Pablo y Bernabé. Te pedimos que tu gracia nos acompañe, que nos encienda, que nos ilumines, que quites de nosotros el miedo, la tristeza, la angustia, todo el freno, toda atadura, todo lo que nos vuelve mediocres y apagados, para empezar a tener ese fuego interior que necesitamos. Pedimos esa gracia a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que los bendiga y los proteja Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aleluya. Amén. Y amén. Aleluya. Aplaudimos. Chao, Padre. Muchas Chao, gracias. hasta mañana, si Dios quiere. Hasta Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao, chao. Lo vemos Hasta mañana. mañana. Chao, chao. Chao, chao.